Dios amado, te damos infinitas gracias por este día, gracias por cada cosa que nosotros podemos aprender. Te entregamos nuestra mente, nuestras emociones y hoy nos ponemos el yelmo de la salvación y protegemos nuestros pensamientos con él. Nos ponemos la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Hoy calzamos nuestros pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Todo lugar que toca la planta de nuestros pies le pertenece al Señor. Hoy tomamos el escudo de la fe para resistir los dardos del enemigo y ponemos en alto la espada del Espíritu que es tu palabra, Señor. Padre, hoy te pedimos que cubras nuestra vida, Señor, que nos ayudes a batallar lo que cada uno de nosotros está peleando en su interior, en su vida personal, familiar. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo. Anhelamos más de ti, más de tu presencia, Señor. Perdónanos cuando nos hemos alejado de ti, cuando nos hemos apartado, cuando hemos desviado nuestra mirada, cuando hemos tenido malos hábitos, Señor. Ayúdanos, te pedimos que cubras nuestra vida con tu sangre preciosa, que cubras nuestros hogares, que tu Espíritu Santo nos llene. Oramos por cada familiar, por cada amigo, por cada persona que está conectada o va a ver este en vivo. Oramos porque tú obres en nuestros corazones y nosotros podamos impactar más vidas. Señor, te pedimos por nuestra sociedad, te pedimos por nuestra ciudad, por cada lugar, Señor, por cada persona que predica el Evangelio de Jesús. Amén. Bueno, esta es la sesión, el día número 92 de Lighthouse. Y vamos a leer Jueces 10 y 11 y la primera parte de Lucas 9. Entonces empecemos con Jueces 10 y 11, esta es versión Reina Valera contemporánea. Tola y Yair acudían a Israel. Después de Abimelech se levantó Tola para librar a Israel. Tola era hijo de Fuá y nieto de Dodo, de la tribu de Isaacar, y vivía en Samir, en los montes de Efraín. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años y al morir fue sepultado en Samir. Después de él vino Yair el Galaadita, que también acudilló a Israel durante 22 años. Yair tuvo 30 hijos y cada uno de ellos tenía su propio asno. Tenían también 30 ciudades, conocidas como las ciudades de Yair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galaad. Al morir Yair fue sepultado en Camón. Angustias de los israelitas. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot, y a los dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. Y el Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en manos de los filisteos y de los amonitas, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad, entre los amorreos al otro lado del Jordán. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín, y otra vez Israel sufrió una gran opresión. Entonces los israelitas clamaron al Señor y le dijeron: reconocemos que te hemos ofendido y que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios, por servir a los Baales. Y el Señor le respondió: ¿no es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas, pero que cuando han clamado a mí yo los he librado de ellos? Pero ustedes me han abandonado por ir a servir a otros dioses, por eso no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda a esos dioses que han elegido, que sean ellos quienes los libren de todas sus aflicciones. Y los israelitas le respondieron: sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido, haz con nosotros lo que te parezca mejor, solo te rogamos que nos salves esta vez. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Pero los amonitas se juntaron y acamparon en Galaad. Los israelitas, por su parte, acamparon en Mizpa. Los jefes israelitas y los de Galaad acordaron que el que abriera las hostilidades contra los amonitas sería el caudillo de todos los habitantes de Galaad. Este patrón que acabamos de ver está en Jueces constantemente y pues en muchas partes de la Biblia, pero lo leíamos en la introducción. Es que una y otra vez el pueblo volvía a caer en lo mismo, decía: no, vamos a hacerlo, vamos a seguirte, Dios, y volvían a buscar a otros dioses. Vamos a leer ahora la parte número 11 de Jueces, el capítulo. Jefte, el Galadita, era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galaad. La mujer de Galaad tuvo otros hijos de este que cuando crecieron corrieron de su casa a Jefte y lo amenazaron diciéndole:
tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Fue así como Jefte huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Top. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Tiempo después, los amonitas pelearon contra los israelitas y los ancianos de Galaad llamaron a Jefte, que vivía en Top, y le dijeron: ven con nosotros para combatir a los amonitas, tú serás nuestro jefe. Pero Jefte les respondió: ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre, porque vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas. Y los ancianos le respondieron: precisamente por eso, porque estamos en problemas, te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú eres el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefte le respondió: ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas, y si el Señor me da la victoria, seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le respondieron: el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes. Entonces Jefte se fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo nombró su caudillo y jefe, pero en Mizpa repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho. Luego envió un mensaje al rey de los amonitas en que le decía: ¿qué tienes tú contra mí? ¿Por qué quieres atacar mi tierra? Al mensaje de Jefte él respondió: cuando Israel vino de Egipto, se adueñó de mi tierra, que va desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Eso es lo que peleo. Devuélveme esa tierra y viviremos en paz. Jefte volvió a enviar mensajes al rey de los amonitas y le dijo: yo, Jefte, te digo, Israel no se adueñó de la tierra de Moab ni de la tierra de los amonitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cades. Entonces el pueblo de Israel envió mensajeros al rey de Edom y le pidió permiso para pasar por su territorio, pero el rey de Edom no los escuchó. También pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco les permitió pasar, así que Israel se quedó en Cades. Después anduvo por el desierto y rodeó las tierras de Edom y de Moab por el oriente, y luego acampó al otro lado del río Arnón, que no entró en territorio de Moab, pues en Arnón empezaba su territorio. Además, Israel envió mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos, y de Hesbón, y le dijo: te ruego que me dejes pasar por tu territorio para llegar a mi destino. Pero a Sihón no le inspiró confianza Israel, y tampoco lo dejó pasar por su territorio, sino que reunió su ejército, acampó en Jahaz y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos del pueblo de Israel, y estos se apoderaron de toda la tierra de los amorreos. Tomaron también el territorio de los amorreos desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora tú pretendes apoderarte de este territorio? Si tu Dios Quemos te diera algo, ¿no sería tuyo? De igual manera, todo lo que el Señor nuestro Dios nos entregó nos pertenece. ¿En qué eres mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Tuvo problemas contra Israel para que le hiciera la guerra. Durante 300 años Israel ha habitado en Hesbón y Aroer y en todas las ciudades del territorio de Arnón, porque nunca antes han reclamado esa tierra. De modo que yo no he pecado contra ti, pero si tú haces mal al querer pelear contra mí, que el Señor, que es el juez, juzgue entre los israelitas y los amonitas. Pero como el rey de los amonitas no quiso entender las razones de Jefte, el espíritu del Señor vino sobre Jefte, y éste recorrió Galaad y Manasés y Mizpa de Galaad para luchar contra los amonitas. Allí Jefte hizo un juramento al Señor y le dijo: si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré un holocausto a quien primero salga a recibirme. Luego Jefte avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos, y con la ayuda del Señor los venció. Los destruyó por completo y conquistó Aroer hasta Minit y sus 20 ciudades, hasta los llanos de las viñas. Así fue como los israelitas sometieron a los amonitas. Cuando Jefte volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Jefte no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Así que al momento de verla, rasgó sus vestiduras y rompió en llanto. Ay, hija mía, qué desgracia la mía, y tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice al Señor, y no me puedo retractar. Pero ella le respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues Él te usó para vengarte de tus enemigos, los amonitas. Y le hizo una petición a su padre: concédeme 2 meses para ir a los montes con mis amigas, déjame llorar por mi virginidad. Y Jefte le concedió los 2 meses y la dejó ir. Entonces ella salió con sus compañeras y recorrieron los montes lamentando que moriría virgen. Pasados los 2 meses, ella volvió con su padre para que éste cumpliera su promesa al Señor. Ella nunca tuvo relaciones con un hombre. A partir de entonces fue costumbre en Israel que cada año todas las doncellas de Israel lloraran durante 4 días por la hija de Jefte,
el Galadita. Bueno, en estos capítulos vemos una y otra vez lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y esta historia de Jefté me parece una historia bastante curiosa, pero también me lleva a pensar en que seamos cuidadosos con esas promesas que le hacemos también a Dios con lo que decimos. Obviamente él le estaba entregando a su hija amada y adorada, pero también seamos conscientes de lo que pedimos y oremos a Dios con tranquilidad y de manera santa, pura, hablemosle a Él y busquemos que nuestra relación con Él sea tan cercana que no permitamos que pasen este tipo de cosas como lo que pasó a Él, como que Él lo dijo simplemente en el momento emocionalmente y salió ella. Y yo no entiendo mucho este capítulo, pero al final la enseñanza es cuidado con lo que prometemos, con lo que decimos a Dios, y que nuestra relación con Dios sea tan cercana que podamos ver que en su corazón pues Él no quería obviamente que Él perdiera a su hijo, probablemente que se la entregara, que le entregara sus deseos, sus anhelos, pero que podamos orar conforme a la voluntad de Dios y no que digamos a veces cosas o hagamos cosas sin ningún sentido o con cabeza. Misión de los 12 discípulos. Vamos a leer Lucas 9 del 1 al 36. Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no lo reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos. Es nuestro llamado, alguien nos habló del evangelio, leímos la palabra porque escuchamos, porque alguien lo predicó, porque fuimos a una iglesia, alguien nos predicó, un familiar. Y es claro que es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de nuestra misión y es predicar el evangelio, contar esas buenas noticias y saber que Jesús sigue sanando ahora. Podemos orar por sanidad para nosotros, por nuestros familiares, para las demás personas, porque quien sana es Jesús. No se trata de nosotros, sino de lo que puede hacer Dios. Muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que hacía Jesús y estaba perplejo, pues algunos decían que Juan había resucitado de los muertos. Otros decían que Elías se había aparecido y aún otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo, yo mandé decapitar a Juan, entonces ¿quién es este de quien oigo decir tales cosas? Y trataba de verlo. Alimentación de los 5,000. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces él los llevó a un lugar apartado de la ciudad llamado Betsaida. Pero la gente lo supo y lo siguió, y él lo recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento porque aquí no hay nada. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Allí había como 5,000 personas y Jesús dijo a sus discípulos, hagan que la gente se siente en grupos de 50 personas. Los discípulos lo hicieron así y todos se sentaron. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos y de lo que sobró recogieron 12 cestas. Dios puede multiplicar cualquier cosa. Obviamente este es un milagro tremendo, pero también una enseñanza para nuestra vida de que Dios va a suplir todas las necesidades y que si nosotros le entregamos esas pocas cosas que tenemos, Él puede hacer maravillas con eso. Confiemos en Él, pidámosle que nos dé sabiduría también para administrar lo que nos ha dado, para ayudar a otros y también esa fe y esa confianza y no depender, no tenemos nada, sino que pidámosle a Él, entregámosle todo eso a Él y Él va a multiplicarlo también. La confesión de Pedro. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, le preguntó a los discípulos que estaban con él, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús anuncia su muerte.
Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. También les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo, que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. La obra de Jesús fue completa. Jesús vino a este mundo, se puso en nuestros zapatos, murió y resucitó por nosotros. Él murió en el lugar de nosotros por el pecado que nosotros hemos cometido, y su obra fue completa, y a través de él tenemos redención, sanidad y libertad. La transfiguración. Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él, eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía, y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Esta es una revelación tremenda y yo creo que a lo largo de la historia, y si le pedimos a Dios, Dios nos puede dar esas visiones espirituales que son tremendas y que sus discípulos lo hubieran podido ver ahí. Pero al final la gran enseñanza de todo esto es esa pureza, ese resplandor que estaba en Jesús, esa experiencia que ellos tuvieron al tener tan cerca a Jesús, pero que Jesús está ahora aquí, está al lado de nosotros, que a través del Espíritu Santo podemos orar y sentir esa presencia de Dios, que nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, y esa pureza, esa transfiguración que no podemos hacer en nuestras fuerzas, ese perdón de pecados que no teníamos cómo pagarlos, Jesús lo hizo y su obra fue completa. Y esas alegrías espirituales, esa satisfacción y esas revelaciones solo nos las puede dar Dios. Oremos para cerrar. Dios, te damos muchas gracias por lo que hoy leemos en Jueces y en Lucas. Gracias porque tu obra fue completa. Hoy anhelamos conocerte cada día más, Dios. Hoy te pedimos que quites lo que haya de oscuridad en nuestras vidas, esos lugares, Señor, donde no hemos permitido que tú entres. Hoy te pedimos que entres y tomes tu lugar, Señor. Hoy te pedimos que traigas sanidad y restauración a nuestras vidas. Nosotros creemos que tú puedes sanar. Hoy te entregamos esas cosas que nos has dado, Señor, porque son tuyas y tal vez que hemos guardado, y te pedimos que las multipliques, esos sueños, esos deseos, esos anhelos, que tú seas obrando, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, quita de nuestra vida la mundanalidad, esos deseos falsos de poder, esas oraciones que a veces hacemos de manera sin ningún sentido, orar en nuestras fuerzas. Queremos orar por tu Espíritu, Señor. Hoy te pedimos que bendigas nuestros hogares, que bendigas nuestras familias, que bendigas a cada amigo, Señor, que tomes el control de nuestra vida, de nuestra mente y nuestras emociones, que nos sanes y que nos restaures. Anhelamos conocerte más. Oramos por cada persona que está conectado a ver este en vivo. Te pedimos, Señor, por cada persona que está predicando el Evangelio a nivel global, Señor, que está anunciando esas buenas nuevas. Te pedimos que en donde estemos podamos anunciar esas buenas nuevas, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día en cada área. Esas cosas que hemos mejorado, bueno, increíble, que podamos mantenernos ahí. Toda la gloria sea para ti, pero las cosas que aún debemos mejorar, te pedimos que mires en lo más profundo de nuestro corazón y las tratemos hoy. En el nombre de Jesús, amén.